Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. Su nombre viene del náhuatl, Itzquimitl, que significa lugar de las verdolagas. Y también su nombre en otomí, que es Itzecani, también significa lugar de las verdolagas. Ixmiquilpan fue un señorío otomí y su historia prehispánica es muy impresionante, muy grande y se relaciona con la verdolaga, una hierba que crece alrededor del municipio. En otomí y en náhuatl tienen una historia muy impresionante, Ixmiquilpan. Aquí en esta iglesia, eh, convento de San Miguel Arcángel, yace su historia de estos otomíes. Mi impresión al estar aquí adentro de este convento a San Miguel Arcángel es muy grande, ya que las pinturas que yacen arriba en el techo de este convento, los murales que yacen en las orillas, son muy impresionantes, eh, con una historia que hace volar la imaginación que vivieron realmente estas comunidades otomís. Tal vez sea muy atrevido, pero yo creo que los otomís son la descendencia de la cultura tolteca, estos grandes sabios. Y aquí en esta iglesia, en este convento, dejaron impresos en murales, en pinturas, lo que es parte de su cosmogonía, de su religión y de lo que vivieron en ese momento de la llamada conquista e invasión, que está justamente aquí adentro de la iglesia, donde se pueden apreciar en estas pinturas pues figuras de guerreros otomís, guerreros chichimecas, la planta de la verdolaga, como hace referencia a su nombre, guerreros con indumentarias de jaguar, guerreros con arcos, con flechas, con indumentaria prehispánica. Sin duda bien impresionante lo que se alcanza a ver todavía, ya que en 1950 se desprende un pedazo de yeso que cubría estas pinturas y así se van descubriendo. Ya hacían guardadas desde hace mucho tiempo. Y para mí estas pinturas, que pues es un tesoro único, algo maravilloso, pues tienen guerreros jaguares, guerreros coyotes, guerreros otomís, pues a lo que se ve, pues se ve que es una batalla que están llevando entre chichimecas y otomís, y también se diferencia una guerra o una batalla, disculpen, pues en lo que puede ser entre el bien y el mal. Lo curioso es que aquí adentro de esta capilla, pues estas pinturas son completamente paganas, ya que muestran estos atavíos de guerreros, estos guerreros jaguares, estas plantas que tienen rostros, que tienen caras de personas, esta batalla que están llevando contra otras personas de otros lugares, podríamos decirle, ya que son otomís, son chichimecas. También aparecen lo que pudiera ser los españoles, los conquistadores, ¿no? Bautizando, haciendo
labor que sin duda pues fue muy complicada, porque el otomí era muy difícil para los franciscanos. Entonces es maravilloso cómo todavía estas pinturas, estos murales, pues se conservan hasta nuestros tiempos, 2024. Aquí podemos ver las indumentarias que diferencian a los otomís, sus rostros, sus taparrabos, sus armas, sus facciones, en donde están en una batalla con otras regiones, donde están vestidos de jaguares, donde están con otros atavíos, con otras armas, con escudos, pero prevalece esta planta, ¿no? Esta verdolaga que de repente tiene rostros, jaguares, jaguares con penachos en la cima de un cerro, el águila, un águila real que es símbolo mexicano, es símbolo de la cultura y de la historia mexicana. El águila real abierta de alas y debajo este Cristo hermoso también abierto de brazos. Estas pinturas pues paganas completamente, me imagino yo que aquí los frailes pues tuvieron que darles ese permiso para representar esto, porque si no pues eran seriamente castigados, ¿no? Incluso hasta la muerte, para representar esta batalla entre lo que es el bien, el mal y con otras regiones aledañas, con otras creencias que tenían, pues dejan esto como pues referencia de que existió una batalla entre los mismos otomís y su misma región. Vaya, los otomís fueron quienes apoyaron a los españoles, quienes se aliaron con Hernán Cortés para apoyar en la llamada conquista, en la batalla contra Tenochtitlán. Y es maravilloso, aquí me late el corazón muy fuerte, muy rápido, ya que es algo único, nunca lo había visto. Aquí claramente eh, quisiera yo pensar o aclarar esta imagen. Están bautizando a alguien, están entre bautizando y sometiéndolo. Y ya se ve la ropa del natural con, bueno, su indumentaria con la diferencia del español, pero estas pinturas pues llevan más de 400 años, llevaban escondidas debajo del yeso. En 1950 se cae un pedazo y empiezan a descubrirse estas pinturas. ¿Por qué digo que son paganas? Porque aquí claramente hacen expresión a los nahuales, claramente hacen expresión a la gente, hombres, animales, hombres que tienen cuerpo de animal y hombres también o plantas que tienen caras de humanos. Y las armas de los guerreros antiguas, prehispánicas. Y se ve que están librando una batalla muy complicada a lo que es su cultura, a lo que son sus creencias. Y vaya, entonces aquí me gustaría pensar a mí que estas pinturas, los mismos frailes les dan permiso de realizarlas para que sea más fácil poder evangelizar a la comunidad, a los pueblos. Ixmiquilpan, antes de su fundación, que fue en 1530, bueno, pues mucho antes, ya tenía alrededor de 15 poblados, de haciendas, de unas comunidades impresionantes que eran pues, recolectores, entre mucha gente de la población, que eran también guerreros, sacerdotes, sabios, que se unieron con estos españoles. Entonces, antes de
la llegada de estos españoles, pues Ixmiquilpan ya era un imperio otomí. Y bueno, los otomís, como les comento, a mí me gustaría pensar, de acuerdo a investigaciones, que son la descendencia o la evolución de los toltecas, de la cultura tolteca, de las creencias, de las festividades, de los rituales que tenían. Entonces podemos apreciar en estas pinturas, vaya, jaguares, águilas que eran considerados sagrados en ese entonces, indumentarias, armas, gente desmembrada, escudos. Y yo creo que con ese fin, pues fueron hechas estas pinturas, estos murales impresionantes. ¿Para qué? Para lograr en cierta parte convencer a los indígenas naturales de ese entonces para que fuera más fácil la evangelización, que era muy complicada porque ellos tenían sus creencias. De hecho, aquí se ve en estas pinturas cómo sus creencias están reflejadas en estas pinturas, ya que pues el cielo, esta bóveda celeste, pues tiene sus características, aparece con cruces, aparece con flores, aparece con sol, con luna, y diferentes pinturas en donde ellos llevan un camino o son encaminados o van junto con el nuevo sol, ¿no? Pinturas incluso de Jesús Cristo, pero estas bóvedas celestes pues, completamente otomísmo, maravillosa. Entonces, descendientes de los toltecas por mi parte, esto lo digo yo, esto no lo dicen los estudios, pero lo que sí dicen los estudios es que estas pinturas pues representan una batalla en la que se luchaba entre el bien y el mal y con la que lograron conquistar, con la que lograron la conquista espiritual, la conquista religiosa. Y estos ancestros de nuestros ancestros pues dejaron plasmadas aquí sus creencias, combinándolas con lo que es el cristianismo, el catolicismo, que creían en un ser divino, que creían que precisamente pues el sol era el rey, vaya, la deidad mayor, que la luna también tenía una representación importante, la naturaleza también jugaba una representación importante, y pensaban y tenían claro todo eso, y todo eso aquí quedó plasmado. Entonces es maravilloso cómo este templo que comienza a levantarse en los 1550, estas pinturas alrededor de 1560 o 1580 pues son realizadas por estas personas, estos otomís, estas personas indígenas que ayudan a los españoles en la pelea contra Tenochtitlán, en esta batalla. Y entonces, al estar aquí, en esta iglesia, y ser completamente paganas, porque los frailes de ese entonces, las iglesias de ese entonces, pues no permitían que se vieran este tipo de dibujos donde hay personas desmembradas, donde hay una batalla, donde hay jaguares, donde hay dragones, donde hay hombres planta, hombres animales. No lo permitían, pero en algún momento los dejaron hacer esto para, yo creo, atraer a la comunidad y se sintieran en cierta parte cómodos, ¿no? Logrando entender estos dibujos como una batalla que libraron y que sin duda es impresionante. Ahora las creencias pues quedan bien arraigadas. Aquí en Ixmiquilpan la misma gente otomí, que aquí todavía hay otomís, pues practican festividades muy antiguas, muy ancestrales,
Pero este convento de San Miguel Arcángel en Ixmiquilpan, que es el principal, sin duda, hace latir mi corazón bien fuerte, hace sentirme, o hace querer pensar, imaginar qué es lo que sucedía en ese momento. Estos son imágenes plasmadas de lo que ocurría o de lo que pasaba en ese entonces, hace pues, aproximadamente 500 años, ¿no? Una batalla contra sus mismas regiones aledañas, gente luchando, gente con arcos, y en el cual pues estos fueron cubiertos, en algún momento fueron cubiertos con yeso. ¿Por qué? Porque ya después no les pareció, ¿no?, lo que estaba pintado, ya que es completamente diferente a lo que se conoce. Pero me gustaría pensar eso, que quisieron hacer más amena, más tranquila la evangelización para estos otomís, y fue un poco más fácil la manera de atraerlos aquí a este convento para la evangelización, que aún así ellos pues ya creían en el sol, en la luna, en la naturaleza, en la lluvia, tenían sus deidades. Y con la llegada de estos frailes agustinos, de estos conquistadores españoles, pues vaya, todo eso pues queman muchos documentos, tiran mucha historia pasada a la basura y les inculcan la creencia a su único Dios, ¿no?, a Cristo. Y aquí queda reflejada toda esa pelea, donde están peleando su cosmogonía, su religión, y no solamente la de ellos, sino los otros guerreros que aparecen, que son chichimecas, que son aztecas, pues también están peleando por sus creencias. Entonces es maravilloso estas pinturas que están aquí en Ixmiquilpan, que hacen volar la imaginación, y sobre todo hermosa y maravillosa la bóveda celeste que yace aquí, que representa las estrellas, el cielo, los astros, que representa algo más allá que pues igual no logramos entender hasta nuestros tiempos. Entonces los otomís tienen una cultura impresionante, y quisiera yo seguir pensando que estos otomís son descendientes de la cultura tolteca. Los aztecas, recordemos que vienen del Aztlán, vienen de otro lugar, y vienen en una peregrinación que dura bastantes años hasta que llegan a sus tierras prometidas. Entonces, ya los otomís ya hacían aquí, ya los otomís ya tenían creencias aquí, ya tenían tradiciones aquí, ya pensaban, y ya tenían poblados aquí. Entonces, ellos ya hacían aquí mucho antes que los aztecas, mexicas. Entonces son bien conocidos por el otomí. El otomí también, su lengua es muy distinta y tiene dos, tres facetas. El náhuatl también. El otomí es mucho más complicado de hablar que el náhuatl. Los otomís también tienen sus dioses, y pues obviamente es una comparativa, pues reflejan a su dios del sol, reflejan a su dios de la lluvia, tienen sus comparativas, pero sus nombres son diferentes, obviamente. Entonces, me encanta, estas pinturas son únicas, estos murales son únicos, que yacen desde 1950 expuestos, donde se empiezan a descubrir, se empiezan a caer pedazos de estos yesos, y empiezan a mostrar estas pinturas que pues son de nuestros ancestros, que hablan de esa batalla que hicieron, que libraron, los que apoyaron, los que no apoyaron, los que estaban defendiendo, los conquistadores, incluso su imaginario, ¿no?, como son dragones, hombres planta, hombres animales, como se les conoce también como nahuales, y otros símbolos prehispánicos sagrados, como lo son las águilas, los jaguares, los cerros, las plantas del sol, la luna, las estrellas. Entonces, aquí evangelizaron a la cultura otomí. Más aquí adentro, donde no está permitido entrar con celular,
y vine sin permiso, están estas otras pinturas. Estas otras pinturas pues son también muy impresionantes. Creo yo que también son hechas por los mismos indígenas, ya que eh, son muy similares, ya nada más que representan a ángeles, representan a otro tipo de personajes cristianos, católicos, pero aquí este lugar es el que me voló la cabeza. La pintura de un Cristo, la pintura pues de esta historia de Jesús Cristo, de cómo es crucificado, cómo es juzgado, eh, cómo la comunidad lo sigue, y arriba de las pinturas otomís, las pinturas ancestrales que representan a la gente natural de aquí, el águila y el rey sol, representados como si fueran Jesús Cristo. Entonces, una comparativa en la que buscaban llegar a una similitud, a un emparejamiento para poder creer en estas cosas. Estas figuras de santos me llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque son todas negras con dorado. No conozco su historia, pero quisiera yo pensar que son santos pues muy antiguos, prehispánicos, ya que es muy difícil encontrar este tipo de santos con estas vestimentas. Tal vez con estos santos azotaron a muchos indígenas.